Hola, hola Géminis, bienvenido. Vamos a ver qué mensaje quieren entregarte a través de las cartas el día de hoy. Tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros, esos seres que te acompañan cada día y que tratan de darte respuesta, de darte señales. Y esta es una de las maneras a través de las cuales te intentan ayudar. Recuerda que es una lectura general, pero también atemporal. Por tanto, si estás aquí viendo esta lectura, si has llegado hasta aquí es porque hay un mensaje con seguridad para ti, pero si todo el mensaje no resuena contigo, no pasa nada, porque bueno, puede que sea para otra persona también. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Bueno, aquí siento la energía de un Géminis que ha tenido muchísima paciencia, que ha soportado muchísimas cargas sobre sus hombros y que va a estar alcanzando el triunfo, el éxito con respecto a esto. Siento que muchos de ustedes estarán siendo reconocidos por un trabajo que han hecho, en el que se han esforzado muchísimo, en el que han trabajado muchísimo, pero que durante algún tiempo no han sido reconocidos y ahora algo va a suceder que van a estar siendo reconocidos por ese trabajo, por esa labor. ¿Vale? Vamos a ver, ¿de qué se trata? Géminis, ¿qué necesita saber Géminis? Ok, y en la base, el valor. Vuelvo a sentir la misma energía de tú has sido paciente, tú has ido avanzando lentamente, pasito a pasito, ahí a tu ritmo. Es cierto que muestran como falta de apoyo, de colaboración por parte de algunas personas. Como si hubieras estado lidiando con una situación bastante difícil de llevar, pero no has tenido todo el apoyo que tú necesitabas o que tú has pedido. Y puede hablar de familiares, compañeros de trabajo, pareja, etc. Vale. Entonces, ¿qué es lo que siento? Que a pesar de todo este obstáculo, a pesar de todo lo que tú has estado viviendo, tu energía ha sido de yo voy solucionando el día a día. No me voy preocupando por el mañana, sino que voy momento a momento en un balance, en un equilibrio, solucionando problema a problema. Te dicen que esta ha sido una energía muy inteligente, o una actitud, perdón, muy inteligente, porque te ha mantenido una energía más balanceada y por tanto estás atrayendo con esto un cambio. Este cambio te permite renacer, brillar, lograr el objetivo desde el valor más profundo, desde la energía más equilibrada y plena posible. Porque cuando tú te desesperas con que las cosas están saliendo mal, con que se tardan quizás demasiado en llegar los cambios a tu vida, empiezas a atormentarte y te puedes sacar de ese balance y ese equilibrio y esa plenitud sobre todo. ¿Por qué te digo plenitud? Porque aquí también me muestran la carta del florecimiento y la carta de la creatividad. Tú estás, y me resuena mucho a, por ejemplo, esos escritores que usan sus tristezas más profundas, sus angustias más profundas, eso que le está calando el alma, para escribir los mejores poemas, para escribir las mejores obras, o los pintores usan su dolor para hacer las mejores creaciones y obras de su vida. Por otra parte, puede que todo lo que tú has estado viviendo lo vayas a estar usando a tu favor, bien para enseñar a otras personas cómo se hace, porque hay algo en lo que vas a estar brillando. Ese reconocimiento viene por algo en lo que tú vas a estar brillando y precisamente viene del trabajo en el que tú poco a poco, sí, porque siento que es algo que no ha sido necesariamente público. Siento que es algo que tú has trabajado más en silencio, pero pasito a pasito. Y en algún momento, ¡boom!,
va a salir a relucir todo y van a entonces reconocer que sí se podía hacer. No sé si es alguien que te decía, eso no lo vas a lograr, es muy difícil, y tú, ok, es difícil, pero yo sigo ahí, momento a momento, pasito a pasito, y cuando entonces te ven brillando, dice, wow, si Géminis lo logró, yo también puedo. Es como si con tu ejemplo fueras a mostrarle a otros que sí se puede. Bonita energía. Mira, rueda del año y el as de espadas en el corte. Algo cambia definitivamente. Tu vida puede tener que ver con una gran idea. Y miren nuevamente en el corte, as de pentáculos y la rueda de la fortuna. El mundo y el as de oro. Creo que en los propios cortes ya te están hablando de lo que viene. A ver, ¿qué información, qué mensaje quieren entregarte, Géminis, en este momento? Por orden divino, te dicen el mago, mira, tú estás en una energía de solucionarlo todo. Yo lo voy a solucionar todo. Te has preparado de alguna manera, bien por estudio, bien por toda esta perseverancia que has tenido, pero todo lo que tú te propongas estás en un tiempo de conseguirlo. Y también el mago es la energía del maestro. Del maestro. Wow. 10 de pentáculos. Recuerda que te mostraba en el corte el as de pentáculos, la rueda de la fortuna, el mundo y el as de pentáculos. Aquí te está hablando de un negocio, de algo que tú vas a estar haciendo. Pero fíjate, la carta del ermitaño me puede estar hablando de eso que tú has construido en silencio, que va a estar siendo reconocido y que trae mucho dinero para ti. Quizás tu enfoque desde hace algún tiempo era en dinero, quitando distracciones del camino y pasito a pasito enfocándote en algo que ahora va a tener los resultados. Pero es algo que ya tú has trabajado en ello, en silencio, pero lo has estado atrayendo a través de toda tu perseverancia y te veo brillando. Pero sí siento así la energía de algo que se ha ido construyendo en silencio, como para que no te vieran mucho, como para que ni te pudieran criticar. Ahí estás tu rey de espada, muy protector o protectora de las energías, cuidando lo que estabas construyendo y sobre todo siento esta energía de no se lo comento a nadie. Lo protejo de tal manera, lo trabajo, tengo la claridad de que si lo quiero conseguir lo tengo que hacer en silencio, pero también cortando con ciertas personas que te pudieran desanimar, estableciendo límites. Por un tiempo pudiste estar enfocado solamente en eso y puede que muchos estén todavía en esa energía muy protectores, muy ahorradores también. Si esto no ha estado sucediendo ya los próximos días, te dicen que el estar protegiendo y cuidando lo que ahora tienes se te va a multiplicar. Se te multiplica lo que ya tienes. O lo que quieres conseguir se te va a multiplicar. ¿Por qué ese momento de soledad contigo mismo? Para poder desenredar quizás esa confusión que en un punto tuviste. Porque si hay un punto de, para no liarme, para no confundirme, aclaro desde mi privacidad, desde mi soledad. Es como si no hubieras estado buscando información fuera, porque cuando la buscabas, lo que hacía era confundirte más. O la opinión que te daban no era la mejor. O sencillamente te quedaste enfocado en trabajarte a ti y hacer las cosas desde tu lugarcito, a pesar de que no fueras avanzando tan rápido y no liarte con pensamientos limitantes o condicionantes, pero siento la energía de influencias externas. Y esto puede ser quizás compararte también con otras personas o con el éxito que ya tenían otras personas. Cada persona que empezó, ninguna empezó teniendo el éxito que tiene.
todos tuvieron que ir paso a paso. Todo el tiempo me están hablando de dinero, proyecto, enfoque, pero enfoque en la creatividad, en la abundancia, en hacer florecer tu vida. Mira, paso a paso. Muchas veces se dice que esta energía del caballero, bueno, del caballero de pentáculo, que es un poco lenta, pero a mí me encanta esta energía. Porque es una persona que va avanzando lentamente por su objetivo, protegiendo lo que tiene, cuidando lo que ya ha conseguido y manteniendo su foco, pero es un avance, aunque lento, muy seguro. Y ese puede ser el tiempo en el que tú proteges o protegiste lo que estabas construyendo, lo que estabas aprendiendo, y a pesar de que ibas lento, no perdiste la constancia. Y si lo perdiste, la emperatriz nuevamente sale porque la carta de la creatividad es el arcano número 3, que es la emperatriz. Si perdiste en algún momento la ilusión, la motivación, fuiste adentro, fuiste a buscar tu propia guía interior, esa maestría, esa sabiduría que ya hay dentro de ti, aunque no fueras consciente de ello, para liberarte de este bloqueo. Por la espera, 7 de pentáculos. Pero fíjate que todas las cartas son positivas, excepto este trabajo, que también es muy positivo, de buscar tu propia luz o de necesitar. Ok, plan B, mira. Me dicen que si tú en algún momento tuviste que hacer un cambio de planes, fue una actitud muy inteligente. Este cambio de planes fue precisamente el desde tu silencio trabajar en algo diferente, en hacer una pequeña diferencia, hacer un pequeño cambio, pero dentro de lo que tú estabas procurando hacer. Haz de bastos me muestran por aquí. ¿Sabes qué? Bueno, si ya me conoces, que las cartas que me muestran así por aquí, que quieren quedarse asomaditas, me muestran también, perdón, me muestran también señales. Cuando empiezo así a estornudar, son señales también. ¿Vale? Entonces, lo que siento es, con este 2 de bastos, que en un punto sentiste quizás que no todo estaba avanzando como tú querías, o llegó un momento en el que dudaste o te bloqueaste, pero buscaste información a través de cursos online, buscaste como otra opinión, otra manera de hacerlo, porque siento que es como dos caminos, como si hubieras probado dos variantes, y una de esas variantes es la que te lleva al éxito. Quiero sacar una más, pero siento que con estas dos cartas, que algo que tú creíste que en un punto era un bloqueo o era un obstáculo, realmente te mostró o una manera diferente de hacerlo u otra vía. Te pongo este ejemplo. Tú empiezas a dedicarte, por ejemplo, con un mismo canal de YouTube, y llegó una enfermedad, sucedió algo, por ejemplo, lo que sucedió hace un tiempo de que prácticamente el mundo entero se paralizó, pero que las redes sociales estaban muy activas. Eso que pudo haber sido complicado realmente generó una gran oportunidad para que tu negocio despegara, porque entonces te pudiste dedicar más a ello, a fuerza, y más personas pudieron ver tus vídeos, porque también por fuerza mayor tenían que estar consumiendo este tipo de, viendo el teléfono o estando pendiente de las redes sociales. Es un ejemplo que te pongo. Es como si algo que se puede ver como una dificultad realmente fuera otra opción para hacer las cosas, u otra manera. Puede ser que lo hagas desde la parte física, pero que también te sientas movido, puede ser en algunos casos motivado con la emperatriz aquí, a hacerlo también de manera online, cosa que más personas se puedan beneficiar. Quiero una carta más para concluir esta parte. El colgado. Nuevamente, algo que te impulsó, que te prácticamente obligó, porque la carta del colgado es una pausa,
Quizás reposo, personas que hayan estado lesionadas, que hayan tenido que hacer algún reposo, pero esto realmente fue una oportunidad para hacer algo que va a traer la abundancia para ti. Porque la emperatriz es abundante, es magnética, nuevos comienzos, nuevos nacimientos. Me lanzan este mensaje y lo voy a dar para la persona que sea. Si tú estás procurando un embarazo, pero o es la segunda vez que intentas hacerlo, o esto tiene que hacerse a través de una segunda opción, que sea, por ejemplo, inseminación artificial, dice que vas a necesitar reposo, ¿vale? Pero que lo puedes lograr y que va a salir bien, pero necesitas reposo, ¿ok? Que lo tengas consciente, porque este segundo intento, sea de la manera que sea, va a necesitar reposo. Aunque salga bien, lo vas a poder hacer bien, pero sí va a llevar un tiempo de pausa, porque vas a necesitar reposo. Me muestran también mmm, por aquí que puedes estar lanzándote a hacer algo diferente en el propio trabajo o en tu emprendimiento o en lo que estés haciendo. O si estás trabajando en un trabajo, puedes empezar a buscar otro para aumentar tus ingresos, pero yo creo que hay uno de esos ingresos que va a ser muy potencial, un gran potencial para que te quedes en él y que realmente sí te va a generar buenos ingresos. ¿Ok? Vamos a ver, quiero pedir una carta más. Puede que tenga que ver... ok, me siguen mostrando por aquí la gran sacerdotisa y yo siento con esta carta que o puede ser que te estén pidiendo que hagas una limpieza energética porque lo estoy sintiendo, o te puedes estar dedicando al mundo del esoterismo, al mundo de la espiritualidad, pero sí hay mucha energía de introspección, de no dejes que tus energías se mezclen, no permitas que la influencia de otras personas negativamente incidan sobre ti. Te veo celebrando, pero celebrando y a la vez, porque por una parte veo reconocimiento, sí, celebración, éxito, triunfo, pero por otra yo vuelvo, me retiro y sigo enfocado y concentrado en lo mío. No permito que mi éxito me haga dormirme en los laureles, que es lo que pasa muchas veces, que cuando ya empiezas a aumentar tus ingresos, pues te vas durmiendo en los laureles. No, ahí sigue manteniendo ese ritmo y yo veo que vuelves. Disfrutas un momento, pero vuelves a tu estado de enfoque, a tu estado de introspección, a seguir planificando en silencio. Te veo muy estratega en cuanto a lo que estás queriendo manifestar. Por eso tu brillo, ¿ok? Esa estrategia que vas a estar teniendo te lleva al éxito y te sostiene el éxito, porque no es solamente lograrlo, sino mantener el éxito, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué te dice el oráculo? Hacia el mar y la paz. Ok. Las mismas energías siguen mostrándose en el oráculo. Número 7, número 23, número 5 pueden ser importantes para ti. La carta hacia el mar me vuelve a hablar de esa gran sacerdotisa que se deja llevar por su intuición, por esa brújula interior. El ermitaño también tiene esta misma energía. Me aparto, escucho ver, dejo que mis emociones fluyan para ver qué me están tratando de decir, pero hay una brújula interior que te va mostrando el camino. Es un tiempo de silencio, de reflexión, de calma y también de inspiración, donde se va a gestar algo bendecido, algo que está siendo bendecido, que está siendo observado también, ¿ok? Desde la tranquilidad, desde la paz. Mira cómo aquí vienen, esto puede estar representando que te llega alguna señal. Si tú ves alguna pluma y huevo también, puede ser una señal de que eso que tú estás
queriendo manifestar va a llegar a ti, pero va a llegar como bendición, no solamente como lo que quiero conseguir a nivel material, crezco. No, no, aquí hay plenitud. Desde el principio te lo dije que sentía plenitud. Energía de plenitud. ¿Qué más? Bueno, han salido 2 más y en la base se queda arriésgate. Feliz, feliz y nueva vida. Pues sí, lo estoy sintiendo. Esta es una nueva vida para ti, donde puedes alcanzar tu paz, tu felicidad, tu inspiración, me vuelven a decir. Hay algo muy conectado con tu inspiración. Estrategia e inspiración armonizan con una nueva vida para ti. ¿Vale? Mi querido Géminis, espero que te haya gustado esta lectura. Ha sido súper bonita. Tiene una energía súper bonita. Espero que la puedas disfrutar, que ya esto esté sucediendo para ti, que todos estos cambios positivos estén llegando para ti, porque de verdad que estás demostrando tener una fuerza y un valor impactante. ¿Vale? Un beso grande. Bendiciones.